Estas ideologías, estas ideas tienen que tener un origen que trascienda la mente finita del ser humano. Nosotros los seres humanos no tenemos una capacidad como la de Dios. Nosotros los seres humanos no tenemos una capacidad sobrenatural porque somos naturales, meramente mortales, seres humanos diminutos. Y al no tener la capacidad de poder crear o de poder idear y tener ideologías para crear dioses, hay un origen, tiene que haber un origen de estas ideas. En algo se tuvo que haber inspirado el hombre para crear estas ideas de dioses. ¿De dónde vienen entonces? ¿De dónde se originan estas ideas? Sin lugar a dudas, yo creo con todo mi corazón que estas ideas humanas tienen un origen espiritual. Todo esto tiene que ser espiritual. Entendemos claramente que los pensamientos nuestros superan y entran a una dimensión espiritual. ¿Y cómo sabemos esto? Porque no los podemos decir o no podemos decir que le pertenecen al cerebro. Los pensamientos y las ideas no le pertenecen al cerebro. Las memorias y los recuerdos no le pertenecen al cerebro. Y usted me dirá, ¿por qué, pastor? Porque si habláramos de la eternidad, si habláramos de la vida eterna, una vez que este cuerpo, o más bien que el espíritu y el alma del hombre se despojan de este cuerpo, el cerebro queda con el cuerpo. El cerebro es enterrado, es sepultado, es comido por gusanos o se desbarata, se descompone. Entonces, ¿cómo es posible que en la vida eterna tengamos memorias, recuerdos? Y usted dirá, ¿pero en qué se basa? En Apocalipsis hay un pasaje de la Escritura donde dice que aquella nación o aquellos que entraron al cielo llegaron delante del trono de Dios a pedir justicia por la forma como habían muerto en la tierra. Quiere decir de que más allá, en el más allá o en la vida eterna tendremos memorias, tendremos recuerdos, y no son meramente que le pertenezcan al cerebro, sino que son de un estado espiritual. Los pensamientos, las ideas, las memorias, los recuerdos quedan bajo un estado espiritual, no son producto del cerebro. Entonces, si esto de los pensamientos y si esto de las ideas están basadas por mi estado espiritual, quiere decir de que debe de haber una influencia espiritual para los pensamientos que yo genero. ¿De dónde viene esa influencia? Dependiendo de tu estado espiritual, dependiendo del estado espiritual en el que se encuentre, así serán sus pensamientos. Dependiendo de que si mi estado espiritual va ligado a Dios y mi vida espiritual tiene una relación con Dios, mi vida espiritual y mi estado espiritual va a crear pensamientos espirituales. Pablo dice, en esto pensar en lo bueno, pensar en lo que es de buen nombre. Cuando estamos bajo un estado espiritual, en una conexión directa con Dios, nuestros pensamientos son inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace trono en el control de los pensamientos. Ahí se siente el Espíritu Santo y comienza a controlar los pensamientos. Pensamientos que no vengan de parte de Dios, el Espíritu Santo inmediatamente los mueve a un lado, los desbarata, los deshace, para que sigamos consumiendo los pensamientos que vienen de Dios. Cuando mi relación con Dios es sincera, cuando mi relación con Dios es fuerte. Cuando no tengo una relación con Dios, la Biblia es muy clara en esto. No hay un intermedio, no hay una zona gris. O eres blanco o eres del color negro. No hay un intermedio. Quiere decir que si no tengo una relación con Dios, Cristo dijo, el que conmigo no es, contra mí es.
y desparrama. El que conmigo no es, contra mí es, dijo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que no tenemos una relación con Dios y que nuestro estado espiritual no se basa en la relación con Dios, entonces tengo una relación con el lado contrario. Y cuando tengo una relación con el lado contrario, hay influencia e inspiración de espíritus, shedims. Diga conmigo shedims. Shedims es la palabra hebrea que significa espíritus malvados, o en griego demonía, de donde proviene la palabra demonios. Shedims son espíritus malvados, espíritus que operan de las tinieblas, espíritus que proceden de los infiernos, espíritus con maquinaciones perversas y malas. Cuando mi estado espiritual no está ligado a la voluntad de Dios, entonces estos espíritus malvados, estos demonios, ocupan el control de mi mente. Y la inspiración de mis pensamientos ya no vienen meramente por una intuición intelectual, ya no vienen por la razón, ya no vienen por el sentido común, sino que detrás de todo hay una inspiración diabólica, demoníaca, satánica, de espíritus malvados. Los hombres en el estado espiritual ligado a estos espíritus son inspirados para crear dioses. Crean dioses. Gobiernos, civilizaciones, culturas han sido invadidas por dioses, inspirados por espíritus y por demonios. A lo largo de las edades nos damos cuenta, según las escrituras, desde el inicio de la formación de la nación de Israel, nos damos cuenta en los primeros 4,000 años de existencia humana. En los primeros 4,000 años de existencia humana, Dios escogió para sí una nación. Y esa nación tendría que cumplir o tendría que llevar a cabo un cumplimiento divino y profético. Esa nación se levantaría para erradicar de la humanidad a esos dioses, a esos espíritus, a esos demonios que operaban bajo regímenes y operaban bajo imperios que los subyugaban, los ataban, los cegaban para que hicieran la voluntad de demonios y de espíritus malvados. La nación de Israel, 4,000 años más tarde, después de la creación del hombre, es escogida por Dios, es llevada al desierto y en el desierto sería procesada. La nación de Israel no atravesó 40 años en el desierto solo porque eran de dura cerviz o de un corazón duro. Dios tendría un propósito para esa nación en el proceso del desierto. En el proceso del desierto, la nación de Israel sería formada, sería equipada. Allí en el desierto la nación de Israel recibiría la mejor y mayor formación que nunca antes habían recibido. Formación de carácter en el desierto. Tendrían que aprender a tener convicciones. Cada mañana tendrían que levantarse diciendo: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cada día tendrían que levantarse buscando las misericordias de Dios, buscando las provisiones de Dios. Dios les mantendría, Dios les proveería en el desierto. La Biblia dice que mientras estuvieron en el desierto, la nación de Israel no escaseó de absolutamente nada. Dice que el calzado de sus pies no se escaseaba, no se acababa. Quiere decir que conforme el pie iba creciendo, así le crecía el calzado también. En el proceso del desierto, la nación fue formada a convertirse en una nación de fe, en una nación de creerle a Dios. Por eso la nueva generación que sale del desierto y se introduce a la tierra prometida bajo la conducción, la dirección del gran caudillo Josué, es una generación de fe,
es una generación de impulso, es una generación de coraje, es una generación de valentía, porque Dios en el desierto los iba a procesar para crear en ellos corazones valientes y llenos de coraje. Ahí en el desierto Dios los hizo militares. En el desierto Dios los hizo soldados. Nunca en su vida habían tenido una espada en sus manos. Nunca en su vida habían tenido un arco, sino tal vez para cazar algún animal, como lo hacía Esaú. Fuera de ahí, la nación de Israel no tenía ninguna preparación militar. Fue en el desierto que Dios los empezó a preparar. ¿Para qué? ¿Para qué prepara Dios en el desierto a una nación que sale de esclavitud y los prepara militarmente? Porque Dios querría erradicar de la tierra a estos dioses que se habían entronado en las naciones. Dios quería acabar con esos dioses y esos espíritus como Baal, Moloch, Dagón, dioses de la antigüedad, a los que las naciones veneraban, adoraban. Al dios Moloch le sacrificaban niños. Le traían niños y los sacrificaban delante del dios Moloch. Ritos que involucraban, hermanos, asuntos demoníacos de espíritus malvados. Detrás de una ideología existe un Dios. Detrás de un pensamiento, conforme son los pensamientos del hombre, así es él, dice la Biblia. Conforme son sus pensamientos, así es él. Detrás de una ideología, detrás de un pensamiento, hay un Dios. Vuelvo a referirme a un Dios con D minúscula. Detrás de un Dios hay un Shedim. Hay un espíritu malvado. Hay un espíritu de los infiernos. Y detrás de cada espíritu o demonio existen posesiones de demonios. Si hay una ideología que no va alineada a la voluntad de Dios, si hay un pensamiento que no va alineado al corazón de Dios, ese pensamiento crea un Dios, algo pagano. Detrás de ese Dios hay espíritus, hay shedims, hay demonios. Y detrás de cada espíritu, detrás de cada demonio, hay posesiones demoníacas. Entendiendo entonces que existe una inspiración demoníaca para cada dios, hoy nosotros tenemos el mayor desafío y el mayor reto de influencias de dioses que han sido creados por el hombre en la tierra. Los demonios son como parásitos que buscan cuerpos para poder alimentar sus deseos y sus pasiones. Andan buscando cuerpos, y por eso leímos la parábola de Cristo refiriéndose a esos espíritus que despojan un cuerpo, que al despojar el cuerpo dejan aquel cuerpo barrido, limpio, vacío. Aquel espíritu que divaga, aquel espíritu que anda por lugares secos, dice la Biblia, por lugares remotos, en el exilio, tarde que temprano regresará a buscar el mismo cuerpo, porque es un parásito. Anda buscando cómo alimentar sus deseos, y de la única manera que puede llevar eso a cabo es a través de cuerpos mortales, cuerpos como el tuyo, cuerpos como el mío. Si Dios levantó a una generación, la generación de Josué, para erradicar dioses, quiere decir de que en ese tiempo hubo un exilio y un exorcismo de espíritus, de demonios y de dioses que se habían entronado en cada imperio o en cada nación. A través de la nación de Israel, Dios comenzó a traer una limpieza a la humanidad. La humanidad experimentó en aquellos años una limpieza, una expulsión, o lo que en griego diríamos ekbaló. Ekbayó es la palabra expulsión de espíritus, exorcismo. A través de la nación de Israel, Dios traería una limpieza a las naciones. No obstante,
la nación de Israel se apartaba de Dios. La nación de Israel le daba la espalda a Dios. La nación de Israel se rebelaba contra Dios. Y cada vez que la nación de Israel se rebelaba contra Dios, la Biblia dice que el espíritu que en un tiempo habitó en aquel cuerpo, que se va y anda por lugares secos, regresará, retornará a buscar el mismo cuerpo, pero ya no vendrá solo. Traerá consigo 7 espíritus más. Y el estado postrer de aquel hombre, dice Jesús en aquella parábola, será peor que el primero. Por eso tenemos a una nación de Israel que cada vez que se apartaba de Dios, los juicios eran peor para la nación. Cada vez que la nación se apartaba de Dios y iba detrás de los ídolos, detrás de los dioses paganos de las otras naciones, el estado de la nación de Israel era peor que al principio. 2 veces fue conquistada Israel por Babilonia y sus muros fueron destruidos, desbaratados, quemados, sus puertas quemadas. La ciudad de David, donde David reinó por 40 años, frente a guerras, frente a lo que fuera, quedó devastada cuando Babilonia entra. Pero no solamente desbarata la ciudad, no solamente desbarata la capital de la nación, sino que va detrás del templo que Salomón había construido y lo desbarata. Lo desbarata en su totalidad, llevándose los utensilios, llevándose el oro, llevándose todo del templo para Babilonia. Porque la nación se apartó. Los espíritus y los demonios que regresan una vez después de que Dios ha hecho una limpieza, una vez de que Dios ha salvado, una vez de que Dios ha perdonado, una vez de que Dios ha limpiado de tus pecados, ha limpiado tu vida de tus pecados, y una vez que el hombre se vuelve a apartar, los espíritus y los demonios que regresan son 7 más y vienen con un espíritu de venganza acompañado para destruirte y desbaratarte. La nación se volca a Dios. El cumplimiento de las 7 semanas de Daniel llegaron a su fin y Dios vuelve a restaurar a aquella nación. Pero aquella nación que Dios vuelve a restaurar, aquella nación que se había humillado delante de Dios, aquella nación que se había volcado nuevamente a buscar a Dios, tarde que temprano le vuelve a dar la espalda. Y una vez más, y ahora en una peor condición, entra Roma, el imperio romano, y conquista la nación de Israel, subyugándola, poniéndole la bota. Y por primera vez en la historia humana conocemos uno de los castigos más atroces, como es la crucifixión. La crucifixión la conocemos por medio del imperio romano. Y fue el imperio romano que entró con sus dioses, con sus idolatrías, con sus espíritus y sus demonios a poseer a la nación de Israel. Hoy, una vez más, quiero que sepa que existen dioses. Hoy en cada nación del mundo entero, en el globo terráqueo, existen naciones que tienen dioses. Y vuelvo a referirme a dioses con D minúscula. No me refiero a nuestro Dios soberano, al Dios creador del universo, al Dios creador de la humanidad, al Dios lleno de amor y de compasión para nosotros, al cual hoy yo le quiero pedir a usted un aplauso, a nuestro Dios verdadero. Fuerte ese aplauso que llegue hasta el tercer cielo, al trono de Dios. Reconocemos tu poderío, reconocemos tu autoridad, oh Dios, a su nombre. Hoy, damas y caballeros, las naciones, una vez más, con ideologías de hombres que bajo un estado espiritual inspirado por espíritus y demonios han creado sus propios dioses. Tenemos entonces dioses modernos. Así como Israel tuvo que confrontar a dioses como
El dios Baal, Moloch, dioses como Dagón. Hoy existen dioses modernos que con una careta disimulan ser buenos, pero realmente son destructivos, dañinos. Vienen acompañados de espíritus y de demonios que tienen una asignación únicamente. Cristo habló de que el diablo tiene una asignación y es matar, robar y destruir. Y bajo este concepto satánico operan estos espíritus. Bajo este concepto, esta filosofía demoníaca y satánica, operan estos espíritus en las naciones de hoy en día. Buscan cómo matar, buscan cómo robar y buscan cómo destruir. Han llegado para matar, robar y destruir. ¿Existirá un Baal moderno hoy en día? ¿Será que tendremos un Dios moderno llamado Baal? ¿Qué significa la palabra Baal? ¿Y qué significaba el dios Baal para los filisteos? Baal significa poseedor, el que posee, el que entra y toma lugar con derechos. Poseedor. ¿Será que exista un dios Baal moderno en estos tiempos? ¿Y será que la iglesia, una pregunta todavía más directa y más contundente, será que la iglesia ha discernido a este Dios? El Dios Baal moderno, poseedor, es el Dios que entra sin pedir permiso. Es el Dios que entra violando todos los derechos. Es el Dios que entra imponiéndose, imponiendo su forma, imponiendo su manera y ejecutando la asignación infernal y diabólica de tu destrucción. Sí, damas y caballeros, existe un Dios Baal moderno. Hay una variedad de dioses que hoy están en función. Y todos estos dioses, ya dijimos, detrás de una ideología hay un Dios. Detrás de un Dios hay espíritus. Y detrás de espíritus hay posesiones demoníacas. Hoy se han filtrado en nuestra generación y en nuestro tiempo con una máscara, disfrazando ser buenos, pero son destructivos. Quiero hablar desde el primer Dios, que mucha iglesia aún no ha discernido, no lo ha visto. Y me atrevo a decir que muchos de los que están sentados aquí en este lugar son adoradores de este Dios. Y si usted no lo ha descubierto, oro al Espíritu Santo para que esta palabra hoy haga que las escamas de tus ojos caigan y puedas ver la luz de Dios, que se revele la palabra de Dios a tu vida, para que en ti haya arrepentimiento por caer en la idolatría a este primer Dios que voy a mencionar. Este primer Dios es conocido como el Dios Baal, el Dios poseedor del materialismo. El Dios materialismo, el amor a las cosas materiales, el amor a querer tener más, el amor a las cosas que me llevan a una comodidad. ¿Será pecado, pastor, vivir cómodo? No, no es pecado vivir cómodo, como no es pecado tener dinero. Pecado es cuando la comodidad estropea tu relación con Dios. Cuando el dinero estropea tu relación con Dios, ahí estás en pecado. Cuando aquel joven rico le dijo a Jesús: quiero ir en pos de ti, Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Estaba demasiado cómodo y no quería perder su comodidad. Aquellas riquezas habían estropeado su relación
o su manera de seguir a Jesús. ¿Es malo vivir cómodo? No. ¿Es malo tener dinero? No. ¿Es malo tener una casita? ¿Es malo tener un carrito? No. Lo malo es cuando mi amor está primeramente para lo material que para Dios. El materialismo se convierte un Dios en mí. No puedo venir a la iglesia porque tengo que trabajar para pagar la casa que tengo. No puedo servir a Dios porque tengo demasiadas ocupaciones para poder salir adelante de todas las deudas que tengo. El materialismo es un Dios que esclaviza a aquellos que lo persiguen. El materialismo se convierte en un Dios que evita tu crecimiento espiritual. El materialismo se convierte en un Dios que estropea el propósito de Dios para tu vida, el deseo de Dios, la visión de Dios, el sueño de Dios para ti. El materialismo es un Dios que te esclaviza y no te permite cumplir con el propósito de Dios en tu vida. Tenemos demasiada gente adoradora al Dios materialismo. ¿Por qué no viniste a la iglesia, hermano? Tuve que trabajar horas extra. ¿Dónde está tu evangelio? ¿No te da vergüenza el tipo de evangelio que profesa? Eres adorador al Dios materialismo. No hay esfuerzo. No hay el pagar el precio. Usted, quiero decirle esto y quiero que quede muy claro. Usted no depende de su trabajo. Usted no depende del dinero que le paga su jefe. Usted depende de la misericordia absoluta y total de Dios. Usted depende de Dios. Su trabajo es secular, es secundario, perdón. El trabajo es solamente lo que Dios le da a usted. Pero la fuerza, la salud, el bienestar humano proviene del de arriba. No podemos acreditar que el trabajo me da la salud. No podemos decir que por el trabajo estoy sano. Todo lo contrario, el trabajo me desgasta, el trabajo me enferma, el trabajo me lleva a depresiones, a opresiones. No, Señor, mi bienestar de salud, mi bienestar físico proviene de Dios. ¿Qué espíritus, qué demonios hay detrás de un Dios como el materialismo? Recuerde que para llegar a crear un Dios tiene que haber una ideología. Pero pastor, es que yo me vine de México porque quiero traer a mi familia. Pastor, yo me vine de Guatemala porque voy a traer a mi familia. Pastor, no tengo tiempo, ahorita estoy enfocado. Tengo que pagar una deuda. Tengo que pagarle el dinero que me prestaron para pagarle a los coyotes. No tengo tiempo ahorita. No tengo tiempo para Dios. Eres adorador del Dios materialismo. Y escúchame bien. Los espíritus, después de que tienes esa idea, después de que justificas tu ausencia en el servicio a la obra de Dios, justifica tu falta de participación en la obra de Dios, después de que tienes una ideología, has creado al Dios materialismo. Ahora quiero que sepas que hay espíritus que te han perseguido y te están persiguiendo, y demonios que te poseen por ser seguidor al Dios materialismo. El nuevo Baal de hoy en día es el Dios materialismo. Espíritus de ambición. ¿Quieres más? Tienes y quieres más. No te sacias. La Biblia habla de personas que son como sacos rotos, que mientras más le echa, más quieren, porque no tienen una forma de satisfacerse. Mientras más tiene, más quiere. Mientras más tiene, más gasta. Ambiciones. Ya no quiero ese carro no me gusta, quiero otro. Ese otro no me gusta, ya no quiero esa casa, quiero otra, y quiero otra, y quiero otra. Y está bien, no hay nada malo con progresar. Lo malo está cuando no vienes a la casa de Dios, cuando no tienes intimidad con Dios, cuando no tienes relación con Dios, por andar detrás del Dios materialismo. Diga amén o diga ouch, pero diga algo en el nombre de Jesús. Cuando estamos enfocados a querer más, el demonio de ambición te ha poseído.
Los espíritus que persiguen al Dios materialismo es el demonio de ambición, es el demonio de envidia. La gente envidiosa, la gente que mira prosperar a fulano, la gente que ve prosperar a sutano y de pronto los ven prosperar y ellos no prosperan, tienen un terrible espíritu y demonio de envidia que los atormenta. No pueden dormir pensando, ¿cómo es que fulanita tiene? ¿Cómo es que sutanito tiene? Y yo no tengo. ¿Cómo es posible? No puede ser posible. Seguro que se anda metido de narco. Es un narco. O seguro anda con el Chapo. O seguro anda algo, pero algo. La envidia es una raíz que entra al corazón del hombre, lo contamina y se convierte en una amargura. Tanto así que te puedes llevar a ser descalificado de la patria celestial. Espíritus, demonios de envidia, demonios de egoísmo, demonios de avaricia. Y como estás tan atado al materialismo, hasta robas. Demonios de robo. Gente en las compañías de trabajo robando material para venderlo por debajo. Gente robando, gente hurtando. ¿Por qué? Por el demonio de robo. Mentira. Cuando eres adorador del Dios materialismo. ¿Qué otro Dios moderno tenemos? Tenemos el Dios Eros. Según algunas mitologías de la antigüedad, dicen que Baal se casó con una diosa llamada Ishtar. Y esta diosa Ishtar produjo un hijo llamado Eros. Eros se convirtió uno de los hombres más perversos en el aspecto sexual. Eros, de donde viene la palabra erótico, de despertar por asuntos sexuales, de donde viene el sadomasoquismo. Eros es un Dios moderno. Este Dios se ha filtrado dentro de nuestra civilización. Y más, voy a decirlo, dentro de nuestra nación, Estados Unidos. Eros es un Dios imponente. La perversión sexual ha llegado al punto máximo de confundir géneros. ¿Hasta qué punto ha llegado la perversión sexual? Que confunde géneros. Su corrupción ha llevado a la humanidad a aceptar necedades del corazón. Por no querer que me quiten este video de las redes sociales, no hablo más explícito. Pero si no tuviera en cámara, hablaría con mayor explicidad lo que quiero decir. La corrupción de este Dios Eros en el ámbito sexual ha llevado a aceptar y a tolerar necedades del corazón del hombre. Este Dios Eros incita a ser promiscuo. Perder la vergüenza de la desnudez, como hoy en día es la pornografía. ¿Sabía usted que la industria de la pornografía es una de las industrias más billonarias, no solamente en Estados Unidos, en el mundo entero? La pornografía. Este es un Dios que no solamente se ha filtrado o se ha metido dentro de las naciones del mundo, como es también la trata de humanos, niños que son dedicados a la prostitución a una temprana edad.
un espíritu perverso de pedofilia que posee hombres adultos, viejos, con deseos de tener relaciones con niñas y niños de 7, 8 y 9 añitos. El dios Eros ha llevado a la humanidad a caer en el error del amor a sí mismo, satisfacerme yo, darle rienda suelta a sus pasiones carnales que desbaratan matrimonios y familias. Una infidelidad es una amenaza para un matrimonio. Una deslealtad puede destruir y desbaratar familias e hijos solo por un deseo carnal. Porque hay espíritus que poseen vidas, como espíritus de perversión sexual, la pedofilia, espíritus de pornografía, espíritus de promiscuidad, espíritus de incestos. ¿Cómo es posible que te metas con ese familiar? Tabús que no se hablan dentro de las familias. Fulano, primo, abusó de la prima. El hermano mayor abusó de la hermana menor sexualmente. Este es un Dios que se ha metido hasta dentro de lo más profundo, no solamente de las naciones o de las civilizaciones actuales, pero dentro de las familias. Incestos, infidelidades, traiciones son los demonios y los espíritus que provienen de este Dios llamado el Dios Eros. El último Dios que quiero mencionar de los dioses modernos es el Dios del egocentrismo. En psicología hay una palabra que se dice narcisismo. Todo es referente a mí. Todo se trata de mí. Es mi yo. Este Dios moderno incita a las personas a que todo se trate de ellos. El Dios del egocentrismo. No hay sentido de compasión por el prójimo. Tampoco hay sensibilidad por el dolor y la necesidad ajena. Este Dios entronizado en muchos corazones, en muchas vidas, estos espíritus y estos demonios que poseen a estas personas se manifiestan con espíritus de orgullo. Son ellos y nada más. No me hables de nadie más. Si no se trata de mí, no me lo menciones. Demonios de orgullo. Hay gente adoradora al Dios egocentrismo, narcisismo, que tienen poseídos, son poseídos por demonios de orgullo. El orgullo es un espíritu, es un demonio que actúa en el carácter del hombre. Es un demonio que rompe relaciones. Por orgullo, un padre no le habla a un hijo. Por orgullo, una mujer se divorcia de un hombre. Por orgullo se rompen relaciones. Por orgullo se rompe cualquier cosa. Es un demonio de división. Espíritus de división entran en las personas cuando su Dios es yo. Todo se trata de mí. Pero ya te fijaste que fulano necesita ayuda. Ya te diste cuenta que hay un proyecto en la iglesia para salvar almas. A mí no me interesa eso. Eso no va conmigo. Salvar almas, eso es asunto del pastor. Pero yo no tengo nada que ver con eso. Tu Dios es el Dios egocentrismo. Tu ego, tu orgullo es más poderoso. Y ese espíritu, ese demonio te va a desbaratar, te va a destruir la vida, va a destruir a tus familiares, va a destruir tu entorno. Espíritus de rebeldía se apoderan de personas que son seguidoras al Dios egocentrismo.
La rebeldía. Se rebelan. Si no se trata de mí, yo no tengo nada que ver en ese asunto. Si no es para mí, yo no tengo nada que ver. Pero mira, hermano, que estamos haciendo esto. Pero mira, le dice la esposa, acuérdate de esto, de aquí. No me interesa. Y se rebelan. Son rebeldes. En las iglesias hay gente metida con este demonio, este espíritu de rebeldía. Sumisión a los pastores no tienen, hacen lo que quieren, van a donde quieren, no le informan a nadie, como que si fuesen absolutos, pero profesan ser evangélicos y cristianos. Cristo le dijo a Pedro: Pedrito, antes tú te ceñías e ibas a donde querías, pero ahora otro te ciñe. Obedeced y someteos a vuestros pastores, dice la Biblia en Hebreos 13:17. Pero hoy tenemos personas absolutas, tenemos personas rebeldes, tenemos personas que cuando usted le pregunta, ¿tiene pastor? Jehová es mi pastor y nada me faltará. No, ¿tiene pastor aquí? ¿A qué iglesia asiste? ¿Quién es su cobertura? Yo no necesito cobertura. El que abriga, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, se convierte en tan textuales bíblicos, pero es solamente para esconder su rebeldía, su necedad y su capricho. Hay gente adoradora al Dios egocentrismo, que tarde que temprano, este es un Dios terrible, porque uno de los demonios que operan detrás de este Dios, del egocentrismo, de la falta de obediencia, de la falta de sumisión a sus pastores, de la falta de sumisión a sus líderes, es la Biblia tan clara que hasta nos lleva a someternos a las autoridades establecidas por Dios en la tierra. Yo andaba con mi mamá en un lugar por ahí y como ella es discapacitada, me estacioné en el lugar de discapacitados, handicap. Cuando regresamos, en la ventana tenía un ticket. Lo abrí y era un ticket por haberme estacionado en un lugar sin presentar el documento de que es lugar para discapacitados. $498, casi $500. Tragué grueso. No le quería decir a mi mamá porque no quería afligirla, pero se lo tuve que decir porque le dije: madre, voy a apelar a este ticket que me dieron y necesito que me prestes tu cartilla de handicap porque yo estaba sirviéndote. Así que apelé al ticket y voy para la corte a presentarlo. No puedo ser un cristiano sin someterme a las autoridades. No puedo ser cristiano, decir que soy cristiano sin ser sumiso. Si a las autoridades establecidas por Dios terrenales tenemos que establecerlas, cuánto más a las autoridades espirituales establecidas por Dios en su iglesia. Pero a eso hacemos caso omiso. ¿Por qué? Porque somos adoradores al Dios egocentrismo. El planeta de los dioses. Hay dioses en todas partes del mundo. Dioses entronizados que detrás de cada uno de ellos hay espíritus y demonios que les persiguen. Tengo una lista enorme, pero ya no los voy a mencionar por asunto del tiempo. El Galileo, así fue conocido. El maestro, el rabino, oriundo de Nazaret, se convirtió para los gobiernos, para las civilizaciones de aquel tiempo, para los pueblos, en la amenaza más poderosa que el mundo conoció. Jesús de Nazaret.
bajó a la tierra para el cumplimiento profético. Él hizo expulsión de demonios, de dioses, junto a esos espíritus malvados. Los gobiernos y las civilizaciones fueron libres de esas fuerzas infernales por el poder que había en Jesús. Ese poder sacudió no solamente las esferas espirituales, pero sacudió los gobiernos humanos. Tanto así que un Pablo se para frente a un gobernador llamado Agripa. Y después de compartirle la palabra y su propio testimonio al gobernador, el gobernador expresa la siguiente frase célebre: por poco y me persuades. El corazón de aquel gobernador había recibido la semilla del poderoso evangelio, el mensaje transformador de nuestro Señor Jesucristo. Ese mensaje trajo exilio, exilió, mandó al exilio a los demonios y a los espíritus que reinaban en el imperio romano. Expulsó, exorcizó, sacó demonios y espíritus que estaban entronizados en aquellos gobiernos y en aquellas civilizaciones. Jesús es conocido como el más grande revolucionario. Para la humanidad, el revolucionador del amor, de la misericordia, de la paz. Para el mundo espiritual, el que revolucionó los infiernos, cerrándole las puertas, estableciendo con autoridad a su iglesia, poniéndola por encima de todo principado, de toda potestad, de todo gobernante y de toda hueste en las regiones celestes. Así es conocido Jesús en el ámbito espiritual. Ese poder que reinó en él. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: y todo aquel que cree, y al que le cree y le recibe, le es dado potestad, poder, dominio y autoridad. Y Cristo dijo: las cosas que yo hice, vosotros las haréis mayores. Ese poder de este gran revolucionario lo dejó en manos de su iglesia. Yo quiero saber dónde está esa iglesia. Padre de mi vida, qué decepción. ¿Dónde está esa iglesia? Yo quiero saber dónde. ¿Dónde está esa iglesia con esa autoridad de Dios? Póngase de pie. ¿Dónde está esa iglesia con esa gracia del poder de Dios? ¿Dónde está esa iglesia con la llenura del Espíritu Santo? No los escucho. ¿Dónde están? Siéntese. A usted y a mí se nos delegó ese poder para convertirnos en los nuevos revolucionarios que trastornaremos el mundo. Voy a volverlo a decir para los que no me están poniendo atención. A usted y a mí se nos dio ese poder y esa autoridad para trastornar el mundo de hoy. Para que los demonios, los espíritus malvados se sujeten bajo el nombre poderoso de Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo poner manos sobre los enfermos y ellos serán sanos. Orar por los que están esclavos al pecado y ser libres. Isaías 61 dice: porque me ungió Jehová y me envió a pregonar, a traer libertad a los cautivos, apertura a los presos que estaban en las cárceles. La gran pregunta es: ¿estamos siguiendo el ejemplo del máximo y mayor revolucionario que el mundo conoció? Jesús sujetó demonios. Jesús
expulsó espíritus. Tanto así que los espíritus tuvieron que pedirle permiso y decirle: no nos mandes al abismo, por favor. Mándanos aunque sea ese hato de cerdos, pero no nos mandes al abismo, no nos castigues. Los discípulos revolucionaron gobiernos, trastornaron el mundo espiritual. Tuvieron grandes desafíos los precristianos. Los precristianos de la era, de la época de la iglesia primitiva, tuvieron a un Dioclesio, el primer perseguidor después de Pablo del Imperio Romano. Tuvieron a un Nerón, pero la iglesia no se detuvo, ni se dejó intimidar, ni se dejó amedrentar por las fuerzas de los espíritus o de los demonios, porque mayor es el que está con nosotros que el que está allá afuera. Mayor es Dios poderoso, mayores somos en Él. Todo espíritu y todo demonio se sujeta ante el poder del nombre de Jesús. Los postcristianos tuvieron amenazas de un Hitler, de un Lenin, de un Mussolini, de un movimiento comunista, narcisista, socialista, que quisieron oprimir la iglesia de Cristo, quisieron detener a la iglesia de Cristo, pero no pudieron. El evangelio solamente se hizo más grande, porque lo grande de Dios solo se hace más grande, y lo chiquito del diablo desaparece, se desvanece, se destruye por el poder del nombre de Dios. ¿Cuáles son las amenazas tuyas y mías de este tiempo? Ante estos dioses modernos, shedims, espíritus malvados, la iglesia nuestra hoy tiene la amenaza de la tecnología. Tiene la amenaza de un George Soros, promotor e incitador de las peores cosas dentro de nuestra civilización. El avance científico. Tenemos amenazas. Hoy nuestros hijos están expuestos a la pornografía a una temprana edad con los dispositivos que les dejamos, y si los descuidamos, pronto están viendo cosas que no deberían. Hoy tenemos inteligencia artificial que conoce de tantas cosas y que su deseo profundo es poder manejar las mentes, y creo que lo va a lograr. Una fuerza bestial a la que yo creo que es la bestia de los tiempos finales. Pero ¿y la iglesia ha discernido estas amenazas? ¿Cómo es posible que la iglesia, pastores, apoyen una película como Barbie? ¿No se dan cuenta que el Dios moderno, el Dios Eros, se ha metido con una carátula, con una apariencia de bueno y de bonito, y está engañando? ¿Cómo puede una película como esa crear tanta tensión que hasta una selección entera como la de Miami junto a Messi se vistieron de rosita? Y un montón de pastores neófitos, herejes, hijos del diablo, detrás de tonteras como estas, y un montón de cristianitos detrás de eso también. Lo vaya a ver si ya vieron la película El Sonido de Libertad. Para eso no hay. Vaya a ver si ahora para este retiro que tenemos en Jubileo va a estar aquí Jubileo. ¿Qué es más importante? ¿La venta de un carro? ¿La venta de tu casa para los realtors? ¿Qué es más importante? ¿No te das cuenta el Dios que estás adorando? ¿No te das cuenta que no has logrado discernir el demonio que está operando en tu vida, en tu corazón? Y pensamos que con venir a la iglesia y dar 2, 3 palmaditas ya estamos bien. Damas y caballeros, la iglesia de hoy está confrontando las amenazas más terribles
que nunca antes conoció. ¿Usted cree que el circo romano era una amenaza para los cristianos de aquel tiempo? Era un deleite. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Hoy no es la muerte la que amenaza a los cristianos. Hoy es la confusión. Hoy es el miedo. Hoy es Satanás a través de una película, a través de las redes sociales y plataformas sociales, con mentiras, con engaños. Y la iglesia, ¿cómo está? Desapercibida. Tu matrimonio se está desbaratando. Tu esposo se está hundiendo cada día más y no tienes las agallas para pararte y meterte con Dios y pelear su alma. Tus hijos se están perdiendo y no tienen las agallas. Todo es bueno. Fiesta, viaje, vacaciones, todo eso es prioridad para ti y no Dios. ¿Qué tipo de evangelio profesas? Ese no es el evangelio que conocemos. El evangelio que conocemos convierte a cada cristiano en centinelas y atalayas, que cuando ven venir el mal comienzan a tocar sonido de alarma. El mal viene, busquemos a Dios, busquemos a Dios. Aquí en Jubileo se predica palabra que da voz de alarma. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Y si no te gusta esta iglesia, busque una iglesia que le sobe el lomo. Busque un pastor que no predique estas cosas y váyase al infierno junto con esa iglesia. Pero aquí estamos preparando soldados que entrarán al reino de los cielos a recibir corona, a recibir galardones. Venga lo que venga, pese a lo que pase, vamos hacia adelante. Póngase de pie y aplauda, 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 aplauda. Aplauda a Jesús, aplauda a Jesús, aplauda a Jesús, aplauda a Jesús. ¡A su nombre! ¡A su nombre! No somos la generación que caeremos por el engaño de Satanás. No somos la iglesia que seremos arrastrada por corrientes de ideologías paganas, satánicas, dioses y demonios. Porque aquí somos atalayas y centinelas de la verdad. Si esta noche usted que ha escuchado esta palabra ha sentido que Dios le ha hablado a su espíritu, ha sentido que a través de esta palabra su alma ha recibido lo que necesitaba escuchar, si a través de esta palabra usted dice: siento unas ganas de pedir perdón, de arrepentirme, de alejarme de mi mal, de pelear, como dijo Nehemías, pelea por tus hijos, pelea por tu familia. Y siento las ganas de pelear por el alma de mi hijo que aún no conoce de Jesús. Tengo las ganas de pelear por mi esposo que aún no conoce de Dios. Si esta palabra te ha incitado y te ha llevado a buscar a Dios, esta palabra ha producido en ti una semilla que va a germinar y dará un fruto al 100%. Por favor, arrepintámonos si en algún momento caímos a ser adoradores del Dios materialismo. Y de pronto fue más importante mi trabajo, de pronto es más importante mi dinero. Por eso no tienes paz, por eso no puedes dormir, por eso el diablo te tienta cada rato a caer en el alcoholismo, a caer en la droga, por ese demonio que se te ha metido. Esta noche eso tiene que parar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todo espíritu y todo demonio que había entrado a este lugar, sale fuera de este lugar por el poder del nombre de Jesús. El Dios egocentrismo, el Dios del yo,
Si esta noche usted dice: yo tengo ganas de pedir perdón, levante su mano, por favor. Yo esperaría toda la congregación con las manos arriba, porque el que se sienta libre de pecado arroje la primera piedra. Si usted levantó su mano, voy a hacer un llamado ahora. Pase este altar. No importa que lo llenemos en su totalidad, no importa que no alcancemos, llenemos el pasillo, le llenemos los pasillos laterales, pero toda la iglesia debe de estar en este altar de rodillas. Doble sus rodillas.